¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos al programa en el que analizamos la actualidad del Parlamento de Canarias. Esta semana entrevistamos al diputado del Grupo Mixto, Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramón Ramos Chinea. Con él hemos hablado de los principales asuntos que marcan el debate parlamentario más reciente en una semana marcada por las movilizaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer. Chinea ha defendido el papel de las camareras de piso y la necesidad de mejorar su situación. El turismo hoy en día se mueve gracias al trabajo que realizan las camareras de piso. Ellas reivindican una serie de derechos que por ley les corresponden y tenemos que seguir desde esta Cámara y desde los diferentes grupos y partidos políticos luchando por esos derechos que ellas merecen. Esta semana ha habido pleno y además de las preguntas al presidente del Gobierno sobre violencia de género o lo ocurrido con las embarcaciones hundidas en Fuerteventura, también se ha debatido sobre el gas, el transporte o el pacto por la mejora de la sanidad pública. La Cámara Regional acoge con motivo del Día Internacional de la Mujer celebrado el pasado 8 de marzo la exposición La Mujer y el Arte, un encuentro de identidades, un trabajo homenaje a 12 mujeres que reivindican sus derechos a través del arte. Escogemos esta semana este rincón del Parlamento para hablar sobre la actualidad de la Cámara Autonómica con el diputado del Grupo Mixto, Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramón Ramos Chinea. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Esta semana hemos celebrado el Día Internacional de la Mujer. El Parlamento se ha sumado, de cierta manera, al no celebrar una comisión justo el día 8 de marzo. Se ha conseguido hasta ahora que haya más mujeres incluso que hombres en el Parlamento y que una mujer presida la Cámara Autonómica, pero esto no siempre ha sido así. No, esto no siempre ha sido así, sobre todo pues en cargos importantes, ya sea a nivel público como a nivel privado, en empresas privadas. Esta reivindicación de la mujer no está sucediendo hoy día. Realmente a lo largo de la historia hemos visto el papel importante que ha jugado la mujer, no solo en la economía de los hogares, en cuestiones políticas. La mujer lleva reivindicando su papel desde hace muchísimos años. Hay un caso especialmente significativo que se ha mencionado muchas veces aquí en el Parlamento, es el caso de las llamadas Kellys o trabajadoras de limpieza, ¿no? De mantenimiento, de servicio, en los hoteles, en unas islas donde además ese es un puesto de trabajo que ocupan muchísimas mujeres, todavía más mujeres siempre que hombres. Exacto, es un sector, el sector de camareras de piso, que la gran mayoría, por encima del 95%, pues son mujeres. Hacen un trabajo y una labor encomiable, como ellas muy bien dicen, sin nosotras el hotel no funcionaría y es la realidad. El turismo hoy en día se mueve gracias al trabajo que realizan las camareras de piso. Ellas reivindican una serie de derechos que por ley les corresponden y tenemos que seguir desde esta Cámara y desde los diferentes grupos y partidos políticos luchando por esos derechos que ellas merecen. Yo lo he hecho varias veces en esta Cámara, lo seguiré haciendo, siempre les he mostrado mi apoyo, se lo seguiré mostrando y sinceramente creo que el papel de las Kelly reivindicándose por un sector que realmente lo pasan mal. Por ponerte un ejemplo, muchas de las enfermedades que son enfermedades laborales no se les reconocen como tal. Es un tema que también hemos tratado en este pleno y es fundamental porque eso pues marca de alguna manera pues esa necesidad que tienen ellas que se les reconozcan a todos los niveles, no solo el económico, también en temas sanitarios y en general social, podríamos decirlo. Incluso hemos visto poner en un aprieto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, una senadora canaria, lo ponía en un aprieto al decirle que cómo hacían ellas una huelga a las japonesas, si en lugar de hacer 80 camas iban a hacer 40, ¿no? Es una situación muy complicada también para las mujeres que en una semana como esta no pueden dejar su trabajo. Ese es un claro ejemplo del papel fundamental que tiene la mujer en nuestra sociedad. Como muy bien dicen ellas, si
si ellas se paran, se para todo, y es la realidad. El papel que tiene la mujer hoy en día en nuestra sociedad, para mí, es exactamente igual al papel que desempeña el hombre, y en este sentido, pues, siempre han sido mis intervenciones, e incluso yo diría que mis acciones, porque yo también intento que dentro de mi propio hogar sea de esta manera. En otros asuntos que han tenido protagonismo esta semana, no se ha conseguido que se renueve el Consejo Rector de Radio Televisión Canaria por cuarta vez en cuarta votación. Parece ser que no ha habido quórum y el Partido Socialista ya ha dicho que va a tomar cartas en el asunto porque ha sido uno de sus diputados el que no se ha tenido a cumplir la votación y a que se produjera ese voto nulo, ¿no? Ustedes, junto a otros dos grupos parlamentarios, el nacionalista canario y el popular, han decidido presentar otra propuesta alternativa que sería la de una junta de control. ¿En qué consiste esa propuesta? No te puedo adelantar nada porque realmente todavía se está trabajando en este documento, pero lo que tratamos es de que esto funcione, que tire para adelante, que las cosas no se paralicen, que es fundamental, y no podemos basarnos pues en idealismos partidistas que lo que hacen es que el resto de la sociedad pues se paralice y no camine. Tenemos que pensar que nosotros somos cargos públicos elegidos por la ciudadanía. Tenemos que representar a esa ciudadanía de manera justa, consensuada, y por supuesto siempre pensando en que todo funcione y que no paralicemos las cosas, porque creo que es fundamental para el resto de la sociedad estar siempre pues en continuo progreso y nunca estancado. Quizás ese es el principal problema, ¿no? De cara a la ciudadanía, ahora mismo la imagen que da el Parlamento es de desorganización, de no ponerse de acuerdo en esta materia, porque ahora hay que empezar de nuevo el proceso. Exacto, y la ciudadanía va a asociar eso con más gastos que salen de las arcas públicas, y cuando estamos hablando de una sociedad como la canaria, donde hay unos niveles de pobreza tan altos, donde tenemos unos sueldos tan bajos, tenemos una precariedad sanitaria, tenemos miles de problemas en nuestra sociedad, pues la gente no entiende cómo en ciertos aspectos unos partidos no lleguen a tomar un acuerdo y sigamos teniendo un gasto excesivo que podíamos dedicar, pues como ya hemos dicho, a la sanidad, a la educación o a muchos otros factores que realmente nuestra sociedad los demanda y los necesita. Precisamente el gasto es el argumento que ha esgrimido el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, Coalición Canaria, para no apoyar una reforma electoral que se base en la ampliación de 10 diputados más en la Cámara Autonómica, y como alternativa ha presentado una propuesta de 3. Exacto, y nosotros estamos de acuerdo en el sentido de que no podemos tener más gastos saliendo de las arcas públicas, y esto la ciudadanía no lo podría entender, vamos, no lo entiende uno desde nuestra postura de partido socialista, que siempre miramos por el bien social y por la sociedad, pues los ciudadanos muchísimo menos lo van a entender. Esta alternativa tendríamos que estudiarla y ver si no se presenta alguna otra que sea mejor, porque realmente esta rompe lo que es la triple paridad. Se le da un diputado más a la provincia de Las Palmas de Gran Canaria en relación a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En este sentido, pues tenemos que seguir estudiándola, tenemos que seguir valorándola. Hasta ahora, la triple paridad ha sido el único instrumento que hemos tenido para mantener el equilibrio en todo el archipiélago. Algunos diputados tachan que aún teniendo la triple paridad en islas como La Gomera llevamos un retraso, pero yo lo que le digo a esos diputados que si así todo tenemos ese retraso, pues imagínense si no estuviera la triple paridad, ¿cómo estaríamos en La Gomera? Hay otro asunto en el que el Grupo Mixto ha manifestado sus dudas, el plan de salud, el nuevo plan de salud que se está elaborando. Dicen ustedes que creen que quizá no pueda completarse o concretarse como debería porque quedan pendientes cosas por hacer del anterior, ¿no? Exacto, y eso se lo manifestamos al consejero de Sanidad en la última comisión, y además es que pensamos que el actual plan de salud es un plan muy bueno, fue ampliamente consensuado, fue muy trabajado, y como tú bien has dicho, quedan acciones por realizar en temas de diabetes y en otras enfermedades más. Es necesario ver cómo es esa incidencia en nuestro archipiélago y buscar la mejor forma de atajarla. También le hemos reivindicado que los indicadores deben ser por islas, porque a lo mejor en una isla concreta hay incidencias de
una enfermedad más que en otras, y es una forma también pues de dirigir ciertos recursos a esa zona y poder pues atacarlo mucho mejor. Se acerca la celebración del debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. Ahí es donde se hace un poco el resumen, el balance, ¿no?, de lo que ha ido ocurriendo a lo largo de esta legislatura. Supongo que el Grupo Mixto, Agrupación Socialista Gomera, también se prepara para afrontar ese debate. Por supuesto, estamos ya trabajando en ello. Presentaremos seguramente también resoluciones, siempre pensando en el bien del archipiélago de las Islas Canarias y por supuesto también en nuestra isla, en la isla de La Gomera, porque queremos pues que se compense también ese desequilibrio o ese retraso que llevamos en relación al resto de islas. Quizás el Hierro de La Gomera pues tenemos más retrasos en temas de carreteras, en temas de comunicaciones en general, sobre todo en sanidad y educación, y queremos que todo eso se compense, pues queremos que los gomeros, los herreños, los palmeros pues puedan tener los mismos servicios y la misma calidad de vida que tienen los habitantes de las islas capitalinas. Bueno, pues con ese deseo, con ese propósito, nos vamos a quedar esta semana en la entrevista a Jesús Ramón Ramos Chinea, del Grupo Mixto, diputado de Agrupación Socialista Gomera. Gracias por recibirnos aquí en el Parlamento, como siempre. Muchísimas gracias a ustedes. Durante el pleno de esta semana, el presidente del Gobierno ha comparecido para responder a varias preguntas de los grupos parlamentarios sobre asuntos como la violencia de género, lo ocurrido con las embarcaciones hundidas en Gran Tarajal, en Fuerteventura o en Radio Televisión Canaria. Nueva sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Canarias. Podemos y el Grupo Socialista han señalado que se puede hacer más en materia de violencia machista y para favorecer la igualdad. Todavía es posible resistirse a dar los pasos necesarios para acabar con la discriminación sufrida por el 50% de la población en razón a su género. Y su Gobierno, señor Clavijo, es ejemplo de esa resistencia. Su Gobierno lo conforman 7 hombres y 4 mujeres. Nos lo tomamos en serio, como para venir aquí a politizar o echarle las culpas a un gobierno a otro. Nosotros trabajamos y el 25 de enero firmamos el 6º Acuerdo de Concertación Social, donde se incluyen medidas como potenciar la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres, la conciliación entre la vida privada y profesional. Nueva Canarias ha preguntado al presidente por la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones. Somos un paraíso fiscal para donaciones y sucesiones, nos vemos retratados en ese debate como un territorio que renuncia a impuestos. Es la subida del 12,73%. Esas subidas son familias que antes no podían liquidar las herencias o hacer las donaciones en vida por enfermedades y lo han podido hacer, en este caso, en el año 2017. El Grupo Mixto mostró su preocupación porque el servicio de helicópteros medicalizados se ve afectado por el cierre parcial del aeropuerto Tenerife Sur. Hay que tener en cuenta que son helicópteros que operan las 24 horas del día. Estoy en contacto por parte del vicepresidente del Gobierno con el director regional de AENA, así como con el secretario de Estado y distintos miembros del Ministerio, nos garantiza que las operaciones se realizarán de noche y que en ningún caso la maniobrabilidad se verá afectada. Coalición Canaria quiere que se investigue el hundimiento de embarcaciones durante el último temporal en Gran Tarajal. ¿Qué medidas está adoptando el Gobierno ante ese reciente hundimiento sobre las embarcaciones en Gran Tarajal y en qué medida se va a reparar el daño producido? Las instrucciones son claras, no se va a escatimar ni un solo euro, se va a hacer. Y cuando termine la investigación y se sepa quién es el responsable, tendrá que asumir su responsabilidad. Y desde el PP, Asier Antón ha pedido la renovación urgente de la Ley de Radio Televisión Canaria. Que reformemos urgentemente la Ley de la Radiotelevisión para recuperar la cordura y la sensatez en su gestión. Que el Parlamento tiene que recuperar el control efectivo de la gestión de la tele pública que pagamos todos. No busque la responsabilidad en el Gobierno de Canarias que yo presido, busque la responsabilidad en esta Cámara y hoy hemos dado buena cuenta de esa irresponsabilidad que se ha ejercido con esta votación. Todo en una sesión en la que no ha prosperado la nueva votación para renovar el Consejo Rector de Radio Televisión Canaria. Las dos candidatas propuestas han logrado 35 de los 36 votos necesarios.
El Partido Popular anunciaba esta semana que presentará un proyecto de ley de forma conjunta con Coalición Canaria y la Agrupación Socialista Gomera para modificar la normativa de la radiotelevisión canaria. Quieren crear una junta de control formada por profesionales que sustituya al actual Consejo Rector. El Partido Popular ha anunciado que presentará un proyecto de ley para modificar la norma que rige el ente público de radiotelevisión canaria. Cuestiones que nos parecen fundamentales. La primera de los planteamientos que creemos que es importante es crear una junta de control. El documento recogerá la sustitución del Consejo Rector por una junta de control que estará, aseguran, profesionalizada y no politizada. Los populares han afirmado que ya trabajan conjuntamente con Coalición Canaria, quienes también apuestan por una dirección, han dicho, con competencias claras. Por una dirección general que ostente un carácter ejecutivo, como ocurre en todos los entes y en todas las organizaciones públicas. La Agrupación Socialista Gomera también participa en esa mesa de trabajo. Demos una respuesta definitiva a algo que me parece que es un instrumento que va a servir a la ciudadanía, como es el ente público de Radiotelevisión Canaria. Nueva Canarias y Podemos afirman que están dispuestos a sentarse a hablar. La clave está en acertar en que al frente de la radiotelevisión pública exista profesionales, hombres o mujeres. Que los informativos sean de carácter 100% públicos y, por otro lado, que en esa junta de control que ahora quieren plantear estén representados los trabajadores. El Partido Socialista ha dicho que no se pronunciará hasta que estudien con detalle esa propuesta. Podemos ha pedido al Gobierno que consulte a la ciudadanía si quiere o no el gas y que el Ejecutivo apueste por energías renovables antes que por combustibles fósiles. El consejero de Economía ha respondido que la labor del Gobierno es cumplir con la ley y atender la demanda de las empresas que quieren instalarse en las islas. En Canarias hemos pasado una situación de petróleo Soria a gas Clavijo. Al Petrogas le pediremos que haga una consulta a la ciudadanía a ver si realmente queremos gas o preferimos renovables. Ya que se trata de un sector que está liberalizado a nivel nacional y así como ha sido el caso y hay varias compañías que han solicitado a la comunidad autónoma establecerse en diferentes municipios, es responsabilidad como autoridad competente de la comunidad autónoma tramitar los expedientes. También se ha debatido esta semana sobre el Pacto para la Mejora de la Sanidad Pública, un compromiso del Gobierno que cuenta con 190 millones de euros y al que se han realizado ya más de 500 aportaciones. El consejero José Manuel Baltar ha presentado ante el Pleno, a petición del Grupo Popular, el compromiso por la mejora de la sanidad pública de Canarias. Esto está abierto. Esto es un documento que marca líneas de trabajo, pero el señor Rodríguez lo decía antes, el doctor Rodríguez. Nosotros no hemos venido a descubrir la pólvora con esto. Esos señores no han pretendido descubrir la pólvora, han pretendido hacer un marco básico de trabajo y ponernos unos retos. El documento ha despertado las críticas de la oposición, que acusa al Gobierno de falta de respeto institucional al no hacer partícipe a los grupos del proceso de elaboración del compromiso. El otro día el señor Clavijo nos decía y nos instaba al resto de grupos parlamentarios a remar en la misma dirección. Y yo le digo a usted, señor consejero, ¿dónde remamos si usted hace ese tipo de documentos al margen de este Parlamento? También nosotros hubiésemos echado de menos que se hubiesen adherido a este pacto pues el resto de grupos parlamentarios que aquí estamos. Nosotros le vamos a decir que nos vamos a adherir, que lo vamos a apoyar plenamente. Este documento tiene que servir para que ustedes exijan al Gobierno su cumplimiento. Porque esta va a ser la espada de Damocles de este documento, porque aquí hay cosas que se dicen siempre y no se cumplen casi nunca. Flaco favor ha hecho el consejero al trabajo que yo creo que hay que agradecer por el conjunto de aportaciones que han ido haciendo cada uno de esos colectivos, ocultando esto a la Cámara. Eso se llama participación, porque cuando lo hacen los demás es participación, cuando lo hacemos nosotros es marketing. Todo esto del compromiso por la sanidad no es otra cosa que un pacto por la paz sanitaria. Los colectivos del ámbito sanitario que participan en el compromiso presenciaron un debate que alcanzó momentos de cierta tensión. Le pido a los ujieres, por favor, que quiten la pancarta. Es un documento técnico que sirve para esta consejería y para cualquiera.
se lo hubiéramos dado esta opinión a cualquiera que nos lo hubiera pedido. Es un compromiso profesional, es un compromiso de cuestiones que hemos planteado a todos los consejeros que han pasado por las diferentes consejerías. Salimos de aquí tristes y apesadumbrados, porque hemos visto un Parlamento que no ha hablado ni del paciente ni ha hablado con la ilusión que los profesionales hemos trabajado este pacto. Hemos apoyado el compromiso, lo queremos que se sume a las diferentes fuerzas políticas y que eso que se plasmó en ese compromiso pues llegue a buen término. El consejero señaló que se trata de un acuerdo abierto al debate y paso previo al nuevo Plan de Salud de Canarias. El vicepresidente de Canarias, Pablo Rodríguez, dice que es un error cuestionar el trabajo de la Audiencia de Cuentas. Lo dijo tras la referencia de María Australia Navarro, del Partido Popular, a las declaraciones del que fuera alcalde de Agüimes, que rechazaba el documento sobre la gestión del consistorio en el 2013. Nunca desde su creación en 1989, ninguno de los destinatarios de estos informes había lanzado una campaña de desprestigio y menosprecio a la audiencia y al trabajo de sus auditores, como lo que hemos vivido a lo largo de la semana pasada. Un error muy grave el que esto pues venga a determinar un desprestigio precisamente de un órgano fiscalizador dependiente de este Parlamento de Canarias, que tiene un papel fundamental también en nuestra política y en nuestros estamentos. El PSOE ha preguntado por los servicios del Gobierno de atención a mujeres transexuales víctimas de violencia de género. El consejero de Igualdad ha explicado cuáles son las que ofrece el Gobierno a las mujeres en esta situación, sean transexuales o no. Para que una mujer transexual víctima de violencia de género reciba esta asistencia, se le exige primeramente que acredite su condición de mujer transexual. Una acreditación que a su vez pasa por haber iniciado previamente un trámite ante la Administración con un informe psicológico que asegure que no presenta ninguna patología mental. A efectos de la aplicación de la ley por personas transexuales, se entiende toda aquella persona que acredite ante las administraciones públicas mediante informe de un psicólogo colegiado y preferentemente con experiencia acreditada en atención a la transexualidad. Cuando usted me hace esa observación, entiende que hay una legislación aprobada también aquí que dice cómo hay que operar, cómo hay que actuar con estas personas. La Comisión Parlamentaria sobre la situación del transporte en Canarias dio un amplio repaso al estado de la movilidad y la conectividad en el archipiélago. Como especialista compareció Germán Blanco, directivo del clúster de logística y transporte. Blanco destacó la caída de la demanda del transporte regular terrestre en los últimos 10 años. También propuso mejorar la coordinación del uso combinado de guaguas y taxis para satisfacer una demanda muy dispersa geográficamente. La guagua no es, en muchos casos, la manera más eficiente de atender esa demanda dispersa, con lo cual tenemos que aprovechar otros sistemas de transporte público para complementarla. Y aquí el taxi, el famoso taxi guagua, puede jugar un papel fundamental. Esta semana ha estado marcada por las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer. El Parlamento también se ha sumado al 8 de marzo. Hemos preguntado a los distintos grupos su postura sobre algunas cuestiones que se han planteado en esta jornada. Huelga sí. Huelga sí. Huelga sí. No. Desde luego apoyamos la huelga. Huelga sí, no solo las mujeres que estamos metidas en el mercado laboral, sino las que también tienen personas dependientes a su cargo y las que se dedican a las tareas domésticas. La igualdad efectiva sigue sin llegar y es necesario tomar todas aquellas acciones primero que visibilicen y después que sensibilicen. Tenemos las dificultades en las pensiones que si ya son malas para los hombres, son aún peores para las mujeres. Tenemos la feminización de la pobreza, tenemos un cúmulo de desigualdades por los cuales tenemos que luchar. La defensa que la mujer hace, la mujer y los hombres, hacemos de la brecha salarial, de tratar de eliminar la brecha salarial, creemos que hay otras medidas mucho más efectivas que ir a la huelga. Poner sobre la mesa, visibilizar el trabajo, el importante trabajo, la aportación importante de las mujeres a la sociedad y al mundo actualmente. Situaciones de desigualdad, de incomprensión que sufren las mujeres y es necesario que todos estemos unidos para visibilizar esa situación. Es una realidad que existe la brecha salarial, todavía ahí queda mucho trabajo por hacer, pero los datos también hablan por sí solos, siguen siendo mayor el porcentaje de mujeres que ocupan, de hombres, disculpa, que ocupan
ocupan los puestos más altos en las empresas. Por supuesto que existe brecha salarial y lo que es peor, no solo existe, sino va en aumento. La brecha salarial tiene varias maneras de enfocarse, y es quiénes son las que reducen jornada cuando tienen que cuidar, quiénes son las mujeres, quiénes son las que tienen las bajas de maternidad, quiénes son las que se piden horas para atender a los niños y a las niñas, quiénes son las que menos promocionan, por tanto. Hay que aplicar medidas, seguir aplicando medidas para tratar de que la brecha salarial entre el hombre y la mujer en un mismo puesto de trabajo, bueno, pues sea cero, ¿no? Y por tanto cobren todos lo mismo. Existe brecha salarial, existen muchísimas diferencias y dificultades para las mujeres a la hora de acudir al mercado de trabajo, existe diferencia en el acceso al empleo. Ese es un problema muy grave que hay que atacar y que hay que implicar no solo a las administraciones públicas, al conjunto de la sociedad, a los sindicatos, a los empresarios. Hemos avanzado, quizás no con la rapidez que hemos querido avanzar, ha tenido que ser pasito a pasito, seguramente todas hemos querido que sea más zancada, pero es una realidad que hemos avanzado. Yo tenía la impresión que, bueno, que estábamos avanzando lento, pero que estábamos avanzando, pero luego cuando ves los datos, la realidad es que estamos retrocediendo. O sea, estamos retrocediendo, la brecha salarial se sigue incrementando. En materia de violencia machista siguen creciendo el número de víctimas. Se consiguen muchas cosas y se da por hecho que hemos consolidado la igualdad, cosa que no ha ocurrido, y ahí es donde está el problema. Las chiquitas jóvenes que ahora tienen 15 años dieron por hecho que ya vivían en un mundo igualitario, así se lo enseñaron, así se lo dijeron, pero era en la teoría. Ahora la verdad, conceptos como el amor romántico, en el cual la mujer sigue siendo la princesa que necesita a un príncipe que la rescate. ¿Por qué? Y la violencia de género veo que no se resuelve. Yo creo que es un problema de cultura, de educación, de formación en valores, de reconocimiento del papel de la mujer en la vida, tanto en el trabajo como en la familia, y en eso pues no se ve avances, ¿no? Yo creo que hay que hacer una labor muy importante de concienciación, de educación de esos valores desde los niños, desde pequeños. En los últimos años el Partido Popular se ha ocupado de que esto no avanzara, no continuara avanzando. La crisis fue una excusa, fue bueno, pues perfecta para parar esa igualdad entre hombres y mujeres, y de luego que se ha puesto el freno en nuestro país en los últimos años. Son muchos los casos y los ejemplos que podemos poner, y por eso desde luego que desde el Partido Socialista hemos presentado a nivel nacional una ley contra la desigualdad salarial. Un incremento de la violencia entre los jóvenes. Hay que analizar por qué, y hay que analizar por qué la crisis sobre todo ha incidido en esa mayor brecha salarial de las mujeres. Hay que analizar todo eso y trabajar para que no se retroceda. Hay que avanzar, pero sobre todo para garantizar que los avances se consoliden. La presidenta del Parlamento, Carolina Darias, ha asegurado que hay avances en la igualdad entre hombres y mujeres, pero que no hay que confiarse. Darias insiste en que no se puede dar ni un paso atrás en esa lucha por la igualdad. No hemos alcanzado lo que podíamos entender que es una igualdad plena y real, y también formal en todos y cada uno de los aspectos. Por tanto, ¿hemos avanzado mucho? Sí, pero nos queda mucho que avanzar, y sobre todo, ojo con los retrocesos, no nos confiemos. La militancia en la igualdad no puede tener ambajes, la militancia en la igualdad tiene que ser siempre y en todo momento. Y con ese motivo, el del Día de la Mujer, la sala de exposiciones del Parlamento acoge La Mujer y el Arte, un encuentro de identidades. Ese es el título de la muestra que rinde homenaje a 12 mujeres artistas. Se conjugan todos estos lenguajes y expresiones artísticas tan dispares, imaginados y producidos por brillantes mentes femeninas que viven absorbidas por la creación artística, la más hermosa de todas las tareas. Estamos ante mujeres sobresalientes y eso es lo que yo hoy quiero resaltar. Artistas que han hecho que esta celebración sea especial, al menos en esta casa, y quiero darles las gracias porque ellas han luchado a su manera, con el yunque, con el martillo, con la paleta, con los colores. Son mujeres que han sabido reivindicar sus derechos a través del arte, cuadros y esculturas que reflejan la diversidad artística de sus autoras y que han contado con la colaboración de la Real Academia de Bellas Artes. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 21 de marzo.
Pues hasta aquí nuestro tiempo. Volvemos la próxima semana con el repaso a toda la actividad parlamentaria. Mientras tanto, pueden seguirnos a través de los servicios informativos de Televisión Canaria y en nuestra página web rtvc.es. Es todo. Feliz semana.